encargada de juzgar justamente las faltas a las normas municipales, ¿sí? Puede juzgar normas nacionales y provinciales, pero ojo, siempre y cuando, ¿sí?, estas no cuenten con un procedimiento propio, ¿eh? Los jueces de faltas o los intendentes, para el caso de que no exista un juzgado de faltas, van a tener competencia, como les dije, en todas las faltas que se cometan dentro de ese partido, ¿sí? Y siempre y cuando ejerzan la función para la cual fueron designados, si es un juez de falta o el intendente. El juzgamiento básicamente va a estar dado, ¿sí?, o se va a basar básicamente en el Código de Faltas municipal. El Código de Faltas nuestro de la provincia de Buenos Aires es un decreto ley, en realidad. Es el decreto ley 8751 del año 77. 8751 del año 77. Es viejísimo. Si ustedes hoy me preguntan, ¿existe la necesidad o frente a las problemáticas cotidianas que se presentan, las distintas infracciones y demás, se tendría que modificar si realmente es un código que hoy en la actualidad necesitaría de una modificación urgente? Porque como ustedes saben, en el derecho, ¿sí?, están las famosas lagunas. Bueno, el código de faltas no escapa a eso y también tiene determinadas lagunas, entonces, estaría buenísimo que hoy exista la posibilidad de poder lograr una modificación de ese código de faltas. Cuando arranqué les dije que el código de faltas puede ser, mejor dicho, la justicia de faltas va a poder ser juzgado o por un juez de faltas o por el intendente, ¿sí? En el caso de que sea un juez de faltas, siempre y cuando exista un juzgado de faltas, ¿sí? Pero también puede juzgar las faltas un intendente. ¿Cuándo? Cuando no exista un juzgado de faltas, ¿sí? Cuando el partido no tenga un juzgado de faltas. Entonces, eso va a recaer en la figura del intendente. El juzgamiento de las infracciones va a recaer en la figura del intendente, ¿sí? O bien, cuando sí exista un juzgado de faltas, pero el juez de faltas se haya excusado. Entonces, ahí es el intendente quien tiene la facultad, cuando no también la obligación, de juzgar las infracciones cometidas. A ver, fundamentalmente entender que los requisitos para ser un juez de faltas, ¿sí? Ser argentino, tener 25 años de edad como mínimo, 25 años de edad, poseer un título de abogado, ¿sí?, y tener 3 años de inscripción como mínimo en la matrícula, ¿sí? Entonces, 25 años de edad como mínimo, ser argentino, tener el título de abogado y 3 años mínimo de inscripción en la matrícula. ¿Quién designa al juez de faltas? Bueno, en principio, ¿sí?, el juez de faltas es designado por el intendente, ¿sí? Pero no lo va a designar, no designa solo el intendente con una cuestión o una actitud caprichosa, sino que el intendente lo que hace es, a través de una terna, ¿sí?, esa terna se la propone ante el Consejo Deliberante, y es el Consejo Deliberante, en definitiva, quien, por sugerencia, ¿sí?, del intendente, va a elegir al juez de faltas. Entonces, en principio son designados por el intendente, pero tiene que haber un acuerdo del Consejo Deliberantes, ¿sí? Esa decisión del Consejo Deliberantes se requiere, ¿sí?, para la aprobación, la simple mayoría de los miembros del Consejo Deliberante. Con la simple mayoría del Consejo Deliberante, de los miembros del Consejo Deliberantes, simplemente con eso ya es suficiente para elegir un juez de faltas. En cuanto a lo que es cómo vamos a remover, ¿existe la posibilidad de remover a un juez de falta? Sí, en realidad existen posibilidades. Si ustedes me preguntan si cuánto tiempo dura en su cargo, en principio el juez de faltas tiene estabilidad, ¿sí? No tiene una duración en su cargo. Ahora bien, lo cierto es que si bien el Código de Faltas habla de una estabilidad del juez de faltas, lo cierto es que
y es sabido que en lo cotidiano, el juez de falta va a durar lo que dure el intendente, ¿sí? Todos los funcionarios municipales, entiendo que cuando vieron municipalidad pudieron haber visto las distintas organizaciones que componen, las distintas dependencias con las que está compuesta una municipalidad, distintas secretarías, direcciones, coordinaciones. Todos los funcionarios que encabecen esas secretarías, esas coordinaciones, esas direcciones, tienen la obligación de tener presentada siempre su renuncia. Esto yo se los hablo desde el lado interno, ¿sí? O sea, cómo se maneja o cómo es la estructura de la municipal. Y el juez de faltas no deja de ser un funcionario municipal, ¿sí? Su rango es el rango de un secretario. ¿Esto qué significa entonces? Que así como un secretario, un director o un coordinador tiene que tener desde el momento de su designación presentada la renuncia para que el intendente haga uso de esta en el momento que lo decida, ¿sí? El juez de faltas hace exactamente lo mismo. ¿Esto qué es? Bueno, lo que sucede es que va a estar a disposición de su renuncia, el intendente va a tener disponible la denuncia del juez para cuando él considere necesario. Por eso decimos que en principio goza de una estabilidad, pero que va a depender pura y exclusivamente en definitiva. Si se va el intendente, y es muy probable que el juez con el nuevo intendente que asuma, salvo que sea del mismo partido, ¿sí? Es muy probable que sea reemplazado. Esto desde el lado interno, digamos, no hay nada que lo diga, pero de esta forma es como se maneja. Pero en principio, la estabilidad en la función es lo que le corresponde al juez de faltas. Pero obviamente que pueden ser removidos por algunas causales, ¿sí? ¿Cuáles son las causales? Bueno, una de las causales puede ser el retardo reiterado de justicia, ¿sí? El desorden de conducta, inasistencias reiteradas, injustificadas, dolo o negligencia en el cumplimiento de sus funciones, comisión de delitos que afecten el buen nombre y honor, ¿sí? Violación a las normas. Básicamente esas pueden ser algunas de las causales por las cuales un juez de falta puede ser removido. Ahora, ¿cómo es esa remoción? Pregunto, o ustedes se preguntarán, ¿cualquier persona puede denunciar a un juez de faltas? ¿Cualquier persona capaz tiene la facultad de poder denunciar al juez de faltas? ¿Esto qué significa? Supongan que sean que ustedes son infractores, ¿sí? Ya sea de una falta contravencional de tipo comercial, como por ejemplo si ustedes son comerciantes, si tienen un comercio, ¿sí? O bien que sean infractores respecto de una norma de tránsito. Una de las causales acabo de mencionárselas, les dije el retardo reiterado en la justicia. Hay plazos para resolver, ¿sí? El juez de faltas tiene plazos para resolver. No deja de ser, si bien es administrativo el procedimiento, no deja de ser un procedimiento donde haya que cumplir con determinadas normas, requisitos y que también se tengan plazos, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando veamos el procedimiento en sí. Entonces, cualquier persona en principio puede denunciar a un juez. Cuando, por ejemplo, como les dije, frente a un retardo reiterado de justicia. Obviamente, ¿cómo es esto? Así como cualquier persona capaz puede denunciar al juez, es dónde lo denuncio, dónde denuncio al juez que me está interviniendo en el procedimiento contravencional. En principio tengo dos opciones donde poder denunciar, ¿sí? Una va a ser en el Consejo Deliberante. Yo formulo una denuncia en el Consejo Deliberantes. Y la otra lo voy a poder hacer en la Cámara de Apelaciones. La remoción de los jueces de faltas solo va a proceder mediante un juicio previo, ¿sí? Que se va a realizar, ¿sí?
frente a un jurado que va a estar compuesto como mínimo de 7 miembros, mínimo, 7 miembros. El jurado no va a poder contar con menos de 4 miembros, ¿sí? Mínimo tiene que ser 4. Perdón, yo les dije 7, no, tiene que ser 4 miembros como mínimo. Hoy en la actualidad el procedimiento en la mayoría de los departamentos, de los partidos donde hay justicia de faltas o juzgado de faltas, se estima un número de 7 miembros. ¿Por qué? ¿De dónde surgen esos miembros que van a conformar ese jurado? Uno de esos miembros es el juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal, en donde que pertenezca al mismo partido del juez de faltas, ¿sí? En mi caso, como hizo mención el doctor Maciel, yo trabajo para el juzgado de faltas del partido de Almirante Brown. Como nosotros no somos cabecera de partido, nosotros, el partido Almirante Brown, litigamos en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Quiere decir que en este caso va a estar conformado por un juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal del Departamento de Lomas de Zamora, ¿sí? ¿Por qué? Porque Almirante Brown pertenece al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. También va a estar conformado por 3 abogados, ¿sí? Esos 3 abogados tienen que estar inscriptos, ¿sí?, en el colegio departamental. ¿En qué colegio? En el colegio, en este caso, como supónganse que vamos a poner siempre de ejemplo al juez de Almirante Brown. Bueno, como Almirante Brown pertenece al Departamento Judicial de Lomas de Zamora, esos 3 abogados tienen que estar inscriptos en el colegio de Lomas de Zamora, ¿sí? Esos abogados, además de estar inscriptos en el departamento que corresponda al juzgado de faltas, tienen que residir dentro del partido de donde es el juez de faltas, ¿sí? O sea, esos 3 abogados tienen que vivir dentro del partido. Entonces, si vamos a poner como ejemplo el de Almirante Brown, esos 3 abogados tienen que estar inscriptos en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, pero tienen que residir dentro del partido de Almirante Brown. Esos 3 abogados, ¿sí?, van a ser elegidos por el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante donde pertenezca ese juez de faltas, ¿sí? ¿Por qué? O cómo, mejor dicho. Hay una lista, ¿sí? Siempre tiene que haber una lista que va a estar confeccionada en el colegio de abogados justamente a este efecto, ¿sí? Hay una lista de abogados que pertenecen al departamento, que están inscriptos en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en este caso, con domicilio en Almirante Brown. De esa lista, de todos los abogados, ¿sí?, que tengan domicilio en Almirante Brown y que estén matriculados en Lomas, de esa lista se van a elegir 3. ¿Quién lo va a elegir? El Consejo Deliberante del departamento, del partido donde pertenece el juez de faltas. Y me dije, hasta ahí tenemos 4. Un juez, 3 abogados y los otros 3 miembros son 3 concejales, ¿sí?, del Consejo Deliberante, de los cuales uno de esos concejales tiene que tener el título de abogados. Ahora bien, lo que puede suceder es que dentro de ese cuerpo deliberativo del Consejo Deliberantes no haya ningún abogado, cosa que es muy raro, pero puede suceder, ¿sí? En ese caso no es una condición sine qua non, pero en principio de esos 3 concejales, uno de ellos tiene que tener título de abogado. Volvamos un poquito a esto que yo les decía, ¿quién puede denunciar? ¿Sí? Y yo les dije que en principio toda persona capaz. Ahora vamos a ir al procedimiento. Es un tanto engorroso el procedimiento, pero en el decreto ley 8751 está, ¿sí? Entonces, lo leen, no es muy largo, tampoco es un decreto ley muy extenso. Lo leen y ahí queda como más claro, un poquito más claro, porque es un poquito engorroso. Yo les dije que en principio toda persona es capaz de poder denunciar a un juez y que esa denuncia la puedo presentar tanto en el Consejo Deliberantes como en la Cámara de Apelaciones, ¿sí?
Si formulo mi denuncia, yo, infractor, formulo mi denuncia ante el Consejo Deliberantes, el Consejo Deliberantes tiene que elevar esa denuncia dentro de los 3 días a la Cámara Penal. ¿Sí? Ahora bien, si denuncio en la Cámara Penal también, ¿sí?, tiene que elevar dentro de los 3 días al Consejo. Entonces, ¿es lo mismo que denuncie en el Consejo Deliberantes o es lo mismo que denuncie en la Cámara Penal? ¿Por qué? Porque no obstante eso, las dos partes van a estar notificadas, sea porque la Cámara notifique al Consejo o sea porque el Consejo notifique a la Cámara. ¿Sí? Ahora, si yo denuncio ante la Cámara de Apelaciones, la Cámara tiene 15 días, ¿sí? 15 días desde que recibió la denuncia, va a tener 15 días, ¿sí?, para poder expedirse sobre la procedencia de esa denuncia, ¿sí? Y tiene que decir si es viable o no esa denuncia. Entonces, el proceso para poder decir si es viable o no esa denuncia interpuesta por el infractor tiene 15 días la Cámara. Lo que siempre va a tener que hacer la Cámara, ¿sí?, es citar al denunciante, ¿sí?, para que el denunciante pueda ratificar su denuncia. Si la Cámara considera que es viable la denuncia hecha, lo que hace es, va a remitir esa denuncia al Consejo Deliberante, ¿sí? Y una vez que remite al Consejo Deliberante esa denuncia, le ordena al Consejo Deliberante que conforme ese jurado, ¿sí? Ahí recién se va a conformar ese jurado. El jurado lo que va a hacer es le va a solicitar al denunciante que ratifique la denuncia. ¿Está? Y una vez que el jurado evalúe esa denuncia y considere que es viable poder llevar a cabo un procedimiento, ¿sí?, le va a correr traslado al denunciante por el término de 6 días para que éste pueda, ¿sí?, ofrecer todas las pruebas que considere necesarias. Contestado el traslado, el denunciante lo que hace es contesta el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el jurado lo que tiene que hacer es ordenar que se abra una etapa, que es una etapa mediante un proceso sumario, ¿sí? Se inicia el procedimiento, ahí realmente es donde se inicia el procedimiento. El denunciado, en este caso el juez, ¿sí?, en el juez de faltas, el denunciado también va a poder ofrecer pruebas para hacer valer su derecho de defensa, ¿sí? Cuando el juez de faltas haya cumplido con este requisito, que es el de poder defenderse a través de todas las pruebas que tenga o intente hacer valerse, se lo va a informar al jurado, le va a remitir toda esta documentación al jurado. Una vez que el jurado se encuentre con tanto la denuncia del denunciante como todas las pruebas de la defensa del propio juez de faltas, tiene 30 días ese jurado para poder dictar la sentencia, una sentencia. Como verán, es un proceso sumamente rápido. Fíjense, 3 días, 15 días, 6 días para contestar, o sea, es un proceso recontra rápido, es muy ágil, tiene que ser muy ágil. ¿Por qué? Porque en el mientras tanto, el juez se encuentra suspendido de sus funciones, ¿sí? Una vez que es denunciado, el juez está suspendido en sus funciones, entonces hay una vacante en esa justicia de faltas. Dependiendo del partido,
¿Por qué digo dependiendo del partido? Porque la realidad es que la cantidad de jueces de faltas va a depender de la cantidad de habitantes que tenga el partido. Si es un partido muy chico, ¿sí? Quiero decir chicos en cuanto a cantidad de habitantes, no va a requerir una necesidad de que haya 5 jueces de faltas. Pero en partidos como Almirante Brown, donde contamos con una cantidad de habitantes de alrededor de entre 500 y 600.000 habitantes, y no solamente por la cantidad de habitantes, sino por la cantidad de infracciones cometidas, ¿sí? Se necesitó en un momento ampliar la cantidad de jueces. Y hoy, en la actualidad, el partido de Almirante Brown cuenta con 4 jueces. Yo creo que Lomas de Zamora, por lo que tengo entendido, creo que tenía 2 jueces, 2 o 3 jueces, nada más. Me parece que uno en materia de tránsito y el otro específicamente en lo que es materia de comercio. Nosotros acá, desde el partido de Almirante Brown, vamos a contar con 4 jueces. 2 que van a estar encargados de la parte de tránsito. Y 2, ¿sí? De la parte comercial. Ahora bien, esa parte comercial se va a dividir, ¿sí? Se divide en 2 partes, una que tenga que ver pura y exclusivamente a lo comercial y otra que tenga pura y exclusivamente a temas como, por ejemplo, medio ambiente. Se los grafico: aguas servidas, podas, escombros, obras públicas. Hay 2 juzgados, uno que es pura y exclusivamente a comercio y otro que se dedica a estos que les acabo de mencionar. Yo, volviendo para terminar un poco el procedimiento de cómo destituimos, por decir de alguna manera, al juez. Yo les dije que va a tener entonces 30 días para dictar la sentencia, ¿sí? Esa sentencia puede suspender a ese juez, confirmar, digamos, esa suspensión, ¿sí? Pueden apercibirlo simplemente por considerar que la falta o es insuficiente o es una falta menor, entonces simplemente el juez de falta puede ser apercibido, se lo puede suspender, ¿sí? Hasta 90 días, ¿sí? La suspensión tiene plazos. Puedo suspender, esa sentencia puede suspender a un juez de falta solo hasta 90 días. Puede ser 30, 15, 25, 40, hasta 90 días. O directamente pueden removerlo de su función, ¿sí? Ahora bien, lo que también puede suceder es que la denuncia hecha por esta persona capaz, ¿sí?, haya sido temeraria o maliciosa. ¿Qué significa? Bueno, a ver, la realidad es que no hubo ni un retardo en la justicia, ni temeridad, ni negligencia o dolo en el dictado de la sentencia, sino que simplemente haya algún cierto resquemor o lo conozca el juez y haya alguna intención maliciosa por parte del supuesto infractor respecto del juez. Entonces, en este caso, el jurado, ¿qué va a hacer? Si descubre, ¿sí?, que realmente hubo una intención maliciosa por parte del denunciante, ¿qué es lo que puede llegar a hacer? Entendamos que el denunciante, ¿sí?, puede actuar por derecho propio o puede ir con un abogado o puede ir a través de un apoderado, ¿sí? Entonces, el jurado, si determina que el denunciante o el abogado o el apoderado actuó en forma maliciosa, los puede sancionar. ¿Cómo los va a sancionar? A través de una multa. La multa que sí les van a cobrar, la multa siempre va a ser pecuniaria en este caso, ¿sí? Y esa multa va a ir de entre un 50% y un 500% del sueldo mínimo del personal municipal. Ustedes saben que el personal municipal tenemos desde se llaman agentes municipales. El agente municipal tenemos desde un cargo muy chiquito que es obrero, por ejemplo, o peón obrero, y después tenemos los cargos administrativos, los cargos
profesionales, los cargos de coordinación y ya comenzamos con los cargos netamente de funcionarios. Entonces, en este caso, el sueldo más bajo de lo que es la municipalidad es el del peón o es el de obrero. Entonces, para poder calcular cuál va a ser la sanción por haber hecho una denuncia en forma maliciosa o temeraria, esa sanción que le aplica el jurado a esa persona por haber denunciado en forma maliciosa o temeraria, puede aplicar una multa que va de entre el 50 y el 500%. Se cortó, me parece, ¿no? Ah, yo pensé que era yo, a mí sola. Se quedó congelada la imagen. Sí, se cortó. Sí, esperemos un ratito a ver si la doctora se puede volver a conectar. Disculpe, profesora, está grabando la clase porque va muy rápido. Sí, estamos grabando y yo después docente. la subo al aula, no se preocupen. Muchas gracias. No, de nada. Esto de la clase de Goldman, que tiene presencia. Perdón, se me fue internet. Aquí estoy nuevamente. Les decía, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, pero ahora sí. Bárbaro. Yo les decía, al respecto, ya que lo tengo el doctor Maciel, no sé si ustedes saben, a lo mejor no, pero el doctor Maciel tuvo una carrera política, ¿sí? Y fue funcionario municipal también. Ángel, ¿recordás vos en alguna oportunidad que haya sido sancionado o removido algún juez de faltas? En el partido Almirante Brown no tengo conocimiento de eso. No, me tocó, no puedo decir digamos, por una cuestión, pero de secreto profesional, pero cuando estábamos en el contencioso administrativo, nosotros con digamos, la directora de Asuntos Legales asume como jueza y yo voy como secretario. Cuando se crea el primer juzgado contencioso administrativo en el Departamento Judicial de Loma de Zamora. Y claro, empezaron a entrar muchos amparos y uno de los amparos había sido presentado por un tribunal de faltas de acá de la provincia de Buenos Aires, que los 3 jueces habían sido removidos por una ordenanza, es decir, digamos, el que le habilitaba, el fundamento que tenía para la habilitación, para tomar esta medida, era el Consejo Deliberante. Nosotros entendimos que parecía correcto esta posición que había tomado el intendente, y la Cámara Contencioso Administrativa, después de 7 meses, nos dio vuelta al fallo diciendo que no, que el procedimiento para la remoción de un juez o de los jueces de falta, de los jueces del Tribunal de Falta, el procedimiento era el que establece lo que vos estás relatando, el jury enjuiciamiento, con todo este proceso en el cual haya la posibilidad de defenderse y esas cuestiones, ¿no? Creo que ese fue uno. Y después otro en el tema, creo que también fue en Cañuelas, y en la misma situación, ¿no? Cuando venía de digamos, de un fundamento acusatorio muy fuerte, y sin embargo, lo que dijo la Cámara Contencioso Administrativa, que hay que seguir el procedimiento que estatuye para la remoción de esos magistrados municipales, ¿no? Claro, claro. Sí, yo no realmente
realmente no desconozco, no tengo noción de esto que vos estás comentando. Por eso digo, bueno, habida cuenta que vos estuviste muchos años como funcionario y demás, no solo desde como funcionario municipal, sino también desde el lado judicial, si habías tenido noción de saber que algún juez haya sido removido y haya llegado a esa instancia. Realmente no, en Almirante Brown al menos no tenía ese conocimiento. Evidentemente no sucedió nada de eso. No, ni en Almirante Brown ni en Loma de Zamora, no me acuerdo de ninguna circunstancia de... No. Bueno, perfecto. Bueno, ahí entonces, como bien aclaró el doctor, no es algo muy común, realmente no... Pero no es algo común y yo me permito decirles o hacerles este comentario que corre absolutamente por mi cuenta. No es muy común por una sencilla razón. ¿Cuál es la razón? La gente no conoce el procedimiento de la justicia de faltas. No conoce, la desconoce absolutamente. De hecho, al momento de tener que defenderse frente a alguna infracción, no saben cómo hacerlo. Digo, tienen a la vista determinados puntos que les alcanzaría a ustedes para poder solicitar, por ejemplo, una nulidad del procedimiento y desconocen cómo hacerlo. Pero no solamente ustedes me refiero como supuestos o posibles o futuros infractores, sino mismo los letrados desconocen cómo es el procedimiento, desconocen. El procedimiento es muy sencillo para poder solicitar y el procedimiento de faltas es muy sencillo y está todo en la ley, en el decreto ley que yo les enuncié. Es allí donde ustedes van a encontrar todas las herramientas. Es muy cortita, el decreto ley 8751 es corto y ahí tienen todo el procedimiento. Si ustedes saben eso y cuando venga un vecino a decirles, doctor, doctora, tengo una infracción de tránsito, ¿cómo hago mi defensa? Y ustedes lo van a poder resolver muy fácilmente, pero vuelvo a repetirles, lamentablemente ni el infractor común ni los letrados conocen el procedimiento de faltas. Por eso aprovechen, ¿sí?, ya que tienen la posibilidad de tener esta materia y demás, de tomar conocimiento del decreto ley, como para tener mínimamente una noción de cómo hacer para el caso de tener que defenderse. Sea porque tuvieron una infracción ustedes, o sea porque viene alguien a requerir de los servicios, ¿sí? Bueno, hablamos de qué hace la justicia de faltas, hablamos de cuáles son los requisitos para ser juez de faltas, cuáles son las causales para removerlos, de la estabilidad en principio que goza un juez de faltas y de cómo es su remoción, ¿sí? Vamos a entrar de lleno ahora porque es un procedimiento corto pero largo. Y lo importante es que lo entiendan, porque me gusta aplicar más que nada la práctica acá, pero porque desde la práctica es donde ustedes van a poder entender mejor el procedimiento. Lo que hasta aquí les dije, lo van a encontrar en el decreto ley, ¿sí? Y lo que en lo sucesivo les voy a contar, si bien también lo van a encontrar en la ley, yo les voy a dar algunos tips o algunos secretitos o algo como para que ustedes tengan en cuenta para poder defenderse ustedes, sea que ustedes sean infractores o cuando les toque algún caso. Dentro de lo que es la justicia de faltas, como yo les dije, en el caso del partido de Almirante Brown, nosotros tenemos 4 juzgados y como yo les dije, 2 es desde el lado comercial o trabajan en lo que tenga que ver con lo comercial, si bien está dividido también eso, 2 van a ser para tránsito. Quiere decir que dentro de lo que es la justicia de faltas vamos a tomar y vamos a aplicar no solo el decreto ley 8751, que es el decreto, es el código de
de faltas municipal, sino que vamos a basarnos para resolver las cuestiones de tránsitos en dos leyes. Una ley es nacional y la otra ley es provincial. La Ley Nacional de Tránsito es la 24449. La Ley Nacional 24449, ¿sí? Y la Ley Provincial es la 13927. 13927. Esa es la Ley Provincial. Se van a aplicar ambas, chicos, para poder resolver, para poder emitir alguna sanción, van a ser de aplicación mutua, ¿sí? Básicamente porque la ley provincial lo que hizo fue adherir a la ley nacional, claramente, ¿sí? También hubo un decreto que llegó a modificar parte de esa ley, que es el decreto 532, que lo van a ver ahí mismo, ¿sí? Cuando lean la ley, porque es interesante que también tengan la posibilidad de poder leer esas dos leyes. Son largas y no tan largas. Si lo comparamos con los códigos, con el Código Civil y Código Penal, son sumamente cortos, ¿sí? Así que estaría bueno también que le puedan pegar una leidita a esas dos leyes. Entonces, cuando hablamos, van a ver que voy a tratar de ser, y que no me suceda lo que me sucede siempre, que es mezclar, porque se me ocurren ejemplos para que ustedes lo puedan entender mejor. Pero quiero ir por partes. Vamos a ir primero a lo que es la parte de comercio, ¿sí? El procedimiento de faltas según el decreto de ley 8751. El procedimiento de falta según el decreto nos dice que hay un inspector que sale a la calle a labrar actas, ¿sí? Por infracción a una ordenanza. ¿Ah? Esa ordenanza es una ordenanza municipal. Ustedes sabrán que las ordenanzas municipales, ¿sí? Tenemos decretos y ordenanzas dentro de lo que es la municipalidad. Y y esas ordenanzas, ¿sí? Surgen del Consejo Deliberante, ¿sí? Tiene que estar aprobadas, surgen y son aprobadas por el Consejo Deliberante. Cada municipio tiene su ordenanza municipal. La ordenanza municipal que tenemos nosotros en Almirante Brown no es la misma que tiene Lomas de Zamora, o que tiene Ezeiza, o que tiene Trenquelauquen, no es la misma. Cada municipio tiene su ordenanza municipal. Esa es otra de las cosas que también me interesa que ustedes sepan, que es importante que ustedes como futuros abogados, ¿sí?, sepan que las ordenanzas son públicas. ¿Y esto qué significa? Que yo como ciudadano tengo el derecho de poder presentarme por la mesa de entradas del Consejo Deliberante y exigir que se me dé una copia de tal ordenanza, ¿sí? Porque las ordenanzas son públicas. Obviamente que lo que puede llegar a suceder, y que de lo cual estoy absolutamente segura, es que no se la van a dar en el día. Y que ese pedido de la ordenanza, más allá de poder verbalizarlo oral y que sea oral, lo vamos a dejar por escrito, vamos a solicitar por escrito, con copia, que se me permita acceder a la ordenanza municipal tal. En lo que respecta a la parte de comercio, vuelvo a repetirles, todos los municipios tienen ordenanzas, y en lo que respecta para el cual trabajo yo, que es el de partido de Almirante Brown, nuestra ordenanza, si quieren tomar nota, por si alguno es de Almirante Brown, si quieren tomar nota, nuestra ordenanza municipal es la 3501, ¿sí? 3501, 3501. Esa ordenanza municipal es pura y exclusivamente, o afecta pura y exclusivamente a materia de faltas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a determinar la ordenanza 3501? Bueno, lo que me va a indicar es qué cosas están permitidas y qué cosas están prohibidas dentro del partido. Y aquellas que están prohibidas, ¿sí?, me va a indicar cuál va a ser la sanción por el incumplimiento de la misma. Básicamente eso es lo que dispone la ordenanza. Sepan también que en lo que respecta a
El decreto 8751, es decir, el Código de Faltas Municipal y las ordenanzas, esto sí es común a todos los juzgados y es común a todas las ordenanzas. La sanción o la multa que haya, no me gusta decir multa porque no siempre la sanción es una multa, y ahora eso después lo vamos a ver, pero la sanción va a estar representada, no se representa en dinero, sino que va a estar representada en módulos, ¿sí? Entonces, si yo les doy un ejemplo, por ejemplo, tengo que multar a un infractor porque tiene un comercio, y va un inspector. Arranquemos con el procedimiento para que ustedes lo entiendan. Va un inspector a un comercio, y entonces lo que hace el inspector es pedir el libro de actas. Y cuando pide el libro de actas, en el libro de actas tiene que estar, obviamente, la habilitación del mismo, con todos los demás requisitos que debe cumplir un comercio, ¿sí? No solamente la habilitación, tiene que tener, en el caso de que tenga empleados, tiene que tener las libretas sanitarias de todos los empleados, si tiene carteles tiene que tener habilitado y tiene que pagar lo que es publicidad, seguridad de higiene, bueno, todos esos requisitos, ¿sí? Se requiere para la habilitación de un comercio. Hay comercios que requieren una etapa previa a la habilitación, que es la localización. Lo que se hace, hay una dirección especial que lo que hace es la dirección de localizaciones, que en realidad es la dirección de habilitaciones misma, pero hay un área dentro de la dirección de habilitaciones, que lo que hace es establecer si ese local o ese comercio se puede instalar en la zona, si está permitida la zona, ¿sí? Para poder instalar ese comercio. Supónganse que se me ocurre una fábrica metalúrgica en La Prida 208, Loma de Zamora. ¿Voy a poder instalar una fábrica metalúrgica en la peatonal de Loma de Zamora? Y no, es muy probable que no me lo permitan, ¿sí? Entonces, determinados comercios van a requerir de una localización para establecer si ese comercio está permitido que sea instalado en esa zona, ¿sí? Hay comercios que requieren de localización y otros comercios que no requieren. ¿Cómo se enteran? Cuando tengan que abrir un comercio, irán a la dirección de habilitaciones y allí les dirán si requiere de una localización previa o no. Pero bueno, volvamos. Va un inspector, pide el libro de actas. Resulta ser que no tengo libro de actas. Al no tener libro de actas, claramente demuestro que no tengo habilitación, ¿sí? En nuestra ordenanza municipal, en la 3501 del partido de Almirante Brown, el artículo que habla de la habilitación es el artículo 23. El que sea de Almirante Brown quiere tomar nota, fantástico. Al resto no hace falta, porque en el acta misma tiene que decirlo. Pero bueno, supónganse, viene el inspector y me dice habilitación. No tengo habilitación del comercio. Bueno, usted sabe que está en falta, sí, es verdad. Bueno, voy a elaborarle un acta de notificación en donde lo intimo a usted para que en el plazo de 5 días se acerque a la dirección de habilitaciones a los efectos de dar comienzo con el trámite de habilitación. Ese acta de notificación no conlleva una causa y por ende no me van a sancionar, simplemente me están notificando y me están intimando por un plazo a resolver esa falta, ¿sí? Si vencidos esos 5 días, por ejemplo, que el inspector me da, yo no me acerqué a la dirección de habilitaciones y no resolví nada, puede que el inspector regrese a mi comercio y constate que yo no hice nada de lo que me dijo que tenía que hacer. Entonces ahí ya no me va a volver a hacer un acta de intimación, me va a labrar un acta de comprobación. Así se llama y así lo van a ver en el decreto 8751. Se llama acta de comprobación. El acta de comprobación es un acta que tiene que contener los siguientes requisitos. Y a esto me refería cuando ustedes tienen que saber, en el caso de que o que puedan llegar a ser futuros infractores o que venga un cliente pidiéndoles ayuda,
Los requisitos son importantísimos que ustedes lo sepan, porque la carencia de alguno de esos requisitos me hace nula el acta y me hace caer el procedimiento, ¿sí? Como primero principal, lo que tiene que contener un acta va a ser el día, el horario y el lugar de la infracción, ¿sí? Fecha, hora y lugar. Entonces, el acta tiene que estar encabezada de esa forma, con fecha, hora y lugar. ¿Qué otro requisito importante? Estoy en un acta de comercio, chicos, porque después vamos a ver que el acta de tránsito es distinta. Si bien tiene requisitos muy similares, tiene otros requisitos más. Entonces, estoy en un acta de comercio. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener el nombre de la persona que esté en ese momento en el comercio, que puede ser que sea el titular como que sea un empleado. Entonces voy a requerir de los datos, nombre, apellido y DNI. ¿Se puede negar esa persona a proporcionarme sus datos personales? Sí, lo puede hacer perfectamente. Y el hecho de no tener esos datos, ¿me hace nula el acta? No, porque si esa persona después se presentó al juzgado, ¿sí?, y tomó vista de la causa, como normalmente tanto desde el lado administrativo como judicial llamamos, que es tomar vista de para qué me citaron, ¿sí?, automáticamente me estoy dando por notificado y entonces ahí tengo que proporcionar mis datos, ¿sí? Entonces no me va a poder plantear la nulidad desde ese lado. ¿Qué otro requisito tiene que tener el acta de contravención? El acta de comprobación. El nombre del titular del comercio y el nombre de quien esté en ese momento, que se llama el nombre del representado o del representante comercial. Puedo tener esos dos casilleros completos porque puede que el empleado me diga, yo soy Cacho García y soy el empleado, pero el dueño es Juan Pérez. Entonces yo el acta lo completo y voy a poner que Cacho García es el empleado y Juan Pérez es el titular. Mejor, completo el acta con todos los datos. Nombre y apellido. Domicilio particular. Tiene que haber un domicilio particular. ¿Por qué es necesario un domicilio particular? Y ahora se los voy a graficar, pero termino con los requisitos y vuelvo a este que es importante que el acta lo tenga. ¿Por qué es importante? Otra de las cosas, tiene que tener detallada la infracción. No solo con el número del artículo que se está violando en este caso, ¿sí?, sino que además se tiene que describir esa infracción. Si yo, y la ordenanza, el cual está siendo violada, ¿sí? Entonces, supónganse que les remito al ejemplo que les di. Voy y el comercio no está habilitado. Lo que voy a poner es artículo, lo que el inspector va a poner es que al momento de la inspección me presenté, solicité los libros y observé que carecía de habilitación. Describí la falta y abajo voy a poner artículo 23, que es el caso de la habilitación, ordenanza 3501. Vuelvo. El artículo 23 de la ordenanza 3501 es para el partido de Almirante Brown. Lomas de Zamora tiene su propia ordenanza, ¿sí? Pero lo que tienen que saber es que no solamente tiene que estar descrita la falta, sino que también tiene que contemplar el número del artículo y la ordenanza. El acta tiene que estar firmada por el infractor, ¿sí? Y también va a estar firmada por el inspector. El inspector tiene que firmarla, aclararla y poner su número de legajo. ¿Se puede el infractor negar a firmar el acta? Perfectamente. El infractor perfectamente puede decir, yo no la firmo. Entonces ahí el inspector lo que va a hacer es dejar una aclaratoria en el acta, se niega a firmar, dejo copia. ¿Sí? Otro de los requisitos importantes, que si bien no se utiliza mucho y la ley no es muy clara al respecto, es que el acta
¿sí? También tiene que tener un testigo. A veces es necesario de que el acta tenga un testigo. Obviamente que ese testigo se lo va a convocar en determinadas causas, ¿sí? Y en determinadas situaciones. Cuando la situación amerita que un testigo se requiera de un testigo. Si no, en principio no es necesario y estadísticamente en un 99,9% no, las actas no vienen con testigos, ¿sí? El inspector labra el acta con todos estos requisitos. Una vez que labra el acta, la remite al tribunal. Se forma una causa. ¿Qué hacemos nosotros con la causa? Tenemos que citar al infractor, porque tenemos que hacerlo comparecer. ¿Para qué? Para que efectúe su descargo y ofrezca las pruebas que considere necesario para poder defenderse. Entonces, a través del artículo 46, vamos a citar del decreto 8751, el artículo 46, es la citación de notificación. Vamos a notificar al infractor que tiene un plazo de 72 horas para comparecer al tribunal a los fines de hacer valer su defensa. El procedimiento es oral, ¿sí? El procedimiento es oral, pero hay excepciones en donde se requiere que la prueba, obviamente, sea uno de los tipos de pruebas que conocemos, es la documental. Entonces, voy a efectuar, poniéndome en lugar del infractor, voy a efectuar un descargo oral, pero no obstante voy a dejar asentado que voy a adjuntar a mi descargo también un descargo oral, un descargo por escrito, perdón, con toda la documental que yo considere necesaria para poder defenderme, ¿sí? Una vez ¿qué puede pasar? Lo primero y principal es que yo voy a citar al infractor. ¿Y el infractor está obligado a comparecer? No, el infractor no está obligado a comparecer. El infractor, si quiere, va, y si no quiere, no va. Ahora, ¿qué pasa? Si no va, desde el juzgado nosotros tenemos que intentar de que esa persona venga para resolver la causa. Entonces vamos a librar una segunda citación para nuevamente notificarlo. Y hasta podemos, desde el juzgado de faltas, si se quiere, ordenar el auxilio de la fuerza pública. Entonces ahí sí podemos hacer que su comparecencia en el tribunal sea mediante el auxilio de la fuerza pública. No suele darse, la realidad es que no suele darse y no hay muchos antecedentes de que esto haya sucedido. Fueron siempre muy excepcionales, ¿sí? Pero bueno, supongamos que la persona viene y la persona reconoce que está en infracción. Si reconoció que está en infracción, se va a dictar una sentencia en ese mismo momento. Esa sentencia, ¿sí?, puede tener como sanción un apercibimiento. En realidad no es un apercibimiento, se llama amonestación. Podemos amonestar, como sanción podemos amonestar, ¿sí? La amonestación es una sanción. ¿Qué es la amonestación? Es una tirada de oreja. Bueno, reconociste que estás en infracción, trata de resolver porque hoy te estoy amonestando, pero la próxima, la sanción seguramente va a ser pecuniaria, ¿sí? Va a ser a través de una multa. Entonces, puede el juez de faltas sacar una amonestación, multarlo, ¿sí? Puede sobreseerlo y puede decretar o la nulidad o la prescripción, ¿sí? La nulidad, en términos generales, va a ser siempre solicitada por la parte. Es muy raro que un juez de faltas de oficio declare nulo un acto. Muy raro, ¿sí?
En cuanto a lo que es la acción, yo les dije entonces que las sanciones, ¿sí? También puede ir una sanción de amonestación, como les dije, de multa, puede decretar el sobreseimiento, una nulidad, una prescripción, y también puede ir acompañada una sanción, ¿sí? Por el arresto o inhabilitación. Tanto el arresto como inhabilitación se consideran como que son penas o sanciones no principales, sino accesorias de otra. ¿Cuál sería? A ver, yo no voy a mandar a arrestar o a inhabilitar a una persona que voy a sobreseer, ¿sí? Entonces, ese arresto o esa inhabilitación va a estar acompañada de una sanción que fue una multa en este caso, ¿sí? Y este arresto o esta inhabilitación pueden ser aplicadas en forma alternadas o en forma conjunta. ¿Cuándo se puede dar un tema de arresto o inhabilitación? Por ejemplo, yo les voy a dar un caso. Taller de chapa y pintura, ¿sí? Está ubicado en una zona donde en sus laterales hay viviendas. Resulta ser que el vecino del lado derecho, ¿sí? Se los grafico para que lo entiendan. El vecino del lado derecho hace 40 años que vive ahí. Y ese taller de chapa y pintura hace 10 que está ahí. Producto de la pintura, ¿sí? Ese vecino tiene consecuencias respiratorias. Y queda absolutamente demostrado por los médicos que esa pintura es tóxica y le trajo complicaciones respiratorias. Más allá de el vecino tener la posibilidad de iniciar las acciones judiciales que correspondan frente a los daños, tiene también la facultad de poder iniciar un expediente administrativo municipal donde solicite primero averiguar si ese taller está habilitado. Y en el caso de que no esté habilitado, que se proceda a labrar el acta correspondiente para poder multarlo. ¿Qué facultad tiene el juez frente a esto? Bueno, frente a el acta de comprobación, lo que el juez tiene la facultad es de citar al dueño al dueño del taller de chapa y pintura. ¿Por qué les hablo del secuestro? Porque lo que puede suceder es que frente a las reiteradas citaciones y frente a las reiteradas incomparecencias por parte del dueño del taller de chapa y pintura, el juez tiene la facultad de poder, a través del auxilio de la fuerza pública, tiene la posibilidad de presentarse en el lugar y de secuestrar, habiendo clausurado ese local, porque el juez también tiene la facultad de poder clausurar comercios. La facultad es una facultad que lo puede hacer de oficio, no obstante, no solamente por parte del juez de falta, sino que los inspectores también tienen esa facultad. Los inspectores tienen la facultad de poder clausurar comercios, atento a no cumplir con las determinadas, con la ordenanza vigente. Es decir, que el inspector tiene esa facultad. Pero supónganse que el inspector no lo haya hecho. El juez tiene esa facultad, entonces de oficio va no solo a clausurar ese local, sino que además, frente a haber sido citado en reiteradas oportunidades y que no se haya presentado, ¿sí? Tiene la posibilidad del juez de decir, vamos a secuestrar todos los elementos, ¿sí?, de trabajo de esa persona. Porque ya que te cité un montón de veces y no viniste, y no solamente eso, sino que además vos seguís con la actividad comercial, pese a tu comercio haber sido clausurado en reiteradas oportunidades también y habiendo vos violado esa clausura, ¿sí? Lo que voy a hacer es directamente te voy a secuestrar todos los elementos de trabajo para que directamente no puedas desarrollar la actividad. De esa forma te estoy inhabilitando. ¿Para qué? Para continuar ejerciendo ese comercio. ¿Está? Entonces ahí es donde yo hablo del arresto o de la inhabilitación. Y también puedo ordenar el arresto de esa persona, ¿sí? Pero el arresto, supónganse, no hay antecedentes tampoco, al menos en el partido de Almirante Brown,
pero sí hay en otros partidos. Miento, sí hay un antecedente, pero fue hace muchísimos años. El partido de Almirante Brown, la creación, el juzgado de faltas en Almirante Brown es del año 77, conjuntamente con el 77 o 78. El decreto este es del 77 y la creación del juzgado de faltas de Almirante Brown, no recuerdo si fue justamente también en el mismo año, en el 77 o en el 78. Pero al tiempito de la creación existió un arresto. El juez de falta dispuso el arresto de una persona. Obviamente que esa persona que es arrestada, como es arrestada por una infracción o por una falta contravencional, no va a ir a parar a una cárcel con los presos comunes, ¿sí? Tiene que haber alguna dependencia específica para que pueda estar detenido. Y el plazo máximo de detención es de 90 días, no va a estar detenido por mucho tiempo tampoco. Es muy raro que se dé, realmente es muy raro, pero es una de las posibles sanciones de la cual el juez está facultado a hacer. En lo que respecta a la acción, ¿sí? La acción va a prescribir al año de cometida la falta y la pena prescribe al año de dictada la sentencia definitiva. Entonces, no se confundan. La acción pura y exclusivamente va a prescribir al año de cometida la falta y la pena va a prescribir al año de dictada la sentencia definitiva. La prescripción de la acción se va a interrumpir por la comisión de una nueva falta. ¿Qué significa? Si yo tengo un acta labrada déjenme ver la fecha de hoy porque estoy perdida, hoy estamos a 6 de noviembre. Si yo tengo un acta que tengo que juzgar con fecha 12 de noviembre del 2019, esa acta a mí se me va a prescribir el 12 de noviembre de este año, dentro de 6 días. ¿Sí? Pero, si el inspector el día 11 va y le labra otra acta, se interrumpe y a partir de ese momento empieza a contar el nuevo plazo que también va a ser de un año. ¿Sí? Entonces, la prescripción de la acción se interrumpe, en realidad, por la comisión de una nueva falta. La prescripción de la pena también se va a interrumpir por la comisión de una nueva falta. La prescripción de la pena también se interrumpe, ¿sí? Yo tengo una sentencia dictada el 11 de noviembre del 2019 y hasta ahora no vino el infractor a pagármela. Obviamente que yo lo que tuve que hacer desde el lado, desde el Tribunal de Faltas es haber librado oportunamente las cédulas de intimación de pago, ¿sí? Pero supónganse que frente a las intimaciones de pago tampoco esa multa fue abonada, el 11 de noviembre se me prescribiría. Entonces, si el día 14 de noviembre a ese infractor se le comete va al inspector y le labra una nueva acta, cuando venga yo no le puedo reclamar la deuda anterior, porque el 11 me prescribió la deuda, ¿sí? Mentira, se cobra igual, obviamente, ¿sí? Pero bueno, la prescripción de la pena se interrumpe por la comisión de una nueva falta. Ahora, la prescripción también corre o se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los que participen en la infracción, ¿sí? De los partícipes de la infracción. Yo lo que quiero que sepan es que ustedes van a tener una sentencia, si lo sancionaron con una multa, esa sentencia tiene que estar representada en módulos. ¿Qué es el módulo? El módulo, o cuánto vale un módulo, el módulo es un porcentaje
del sueldo mínimo del empleado municipal, del empleado más bajo. Vuelvo, hay escalafones municipales y tenemos el empleado más bajo, que es un obrero o peón. Bueno, un porcentaje de eso, ¿sí?, de ese sueldo más bajo, es el valor del módulo, es el 1%. Hoy en la actualidad, el valor del módulo es de 2.571. Vuelvo a repetirles, en Almirante Brown. ¿Por qué? Porque los sueldos municipales de Almirante Brown no son los mismos que los sueldos municipales de Lomas de Zamora, ni de Lanús, ni de Esteban Echeverría. Por eso es que les hablé de las ordenanzas. Eso está en la ordenanza municipal de cada partido, de cada municipio. En nuestro caso, es un porcentaje del sueldo más bajo del empleado municipal. ¿Sí? Ese es el valor del módulo. Lo cual significa que cuando aumenta el sueldo municipal, aumenta ese módulo. Por eso cuando se dicta una sentencia, esa sentencia no solo tiene que estar representada en módulos, sino que también en ese momento se tiene que indicar, ¿sí?, por ejemplo, que tienen que abonar la cantidad de 5 módulos y aclarar lo que hoy en la actualidad representa la cantidad o la suma de pesos tal. ¿Por qué? Porque si yo te saqué sentencia el día 1 de marzo y vos viniste hoy, 6 de noviembre, a pagar la multa esa, el sueldo del 1 de marzo al 6 de noviembre me aumentó. Por lo tanto, esa multa también aumentó si yo la representé en módulos, porque decía que era 5 módulos lo que en aquel momento representaba tanto, pero hoy representa otro monto porque el sueldo municipal aumentó. Entonces también sepan eso, que la multa me va a ir aumentando a medida que aumenta el sueldo municipal. ¿Sí? ¿Qué pasa si estoy de acuerdo con la sentencia? Me sacan sentencia, me multan, pago la multa en una causa común, donde no tengo clausura, donde no tengo nada. Pago la multa, se terminó el procedimiento, la causa se archiva. ¿Qué pasa si tengo clausura? La clausura va a estar supeditada en principio no solo al pago de la multa, sino también a subsanar aquello que provocó la clausura. ¿Sí? Entonces, el juez tiene la facultad no solo de multar, sino también de levantar esa clausura o de mantenerla. Y si levanta la clausura puede hacer a través de un levantamiento definitivo o un levantamiento por tiempo, por un plazo determinado. La puede levantar por 15 días, por 10 días, por 30 días. Lo que esto significa es que si yo a un infractor le di la posibilidad de abonar, supónganse una sentencia de 10.000 pesos, y me dice, yo hoy tengo 5 para pagar, yo a ese infractor le voy a dar la posibilidad de pagar 5.000 pesos y le voy a levantar la clausura en 30. Entonces, de esta forma lo estoy condicionando a que el día 29 venga a abonar lo que le resta de la multa para poder yo levantarle o por 30 días más esa clausura, ¿sí? O hacerle un levantamiento definitivo en el caso de que haya subsanado o hayan cesado las causales que dieron origen a esa clausura. ¿Está? Otra de las cosas que puede suceder es que yo no esté de acuerdo con la sanción. Entonces digo, bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo. ¿Tengo la posibilidad de apelar una sentencia? Sí, tengo la posibilidad de apelar una sentencia. ¿Cuáles son los recursos? ¿Y dónde voy a apelar esa sentencia? Dentro del procedimiento del decreto ley 8751, los 2 decretos que tengo para poder apelar, ¿sí? O los dos recursos, mejor dicho, hablando bien como corresponde, los 2 recursos, justamente uno es el recurso de apelación y el otro es el recurso de nulidad. Son los únicos 2 recursos que puedo interponer. Recurso de apelación y recurso de nulidad. Son los 2. ¿Tengo que poner los 2 juntos? No.
o interpongo el recurso de apelación o interpongo el recurso de nulidad, ¿sí? ¿Dónde voy a interponer esos recursos? Lo voy a interponer ante el mismo juez de faltas que dictó la sentencia, ¿sí? Voy a notificarme de la sentencia y voy a apelarlo, ¿sí? Voy a apelar por el recurso o de apelación o el recurso de nulidad ante el mismo juez que dictó la sentencia, es decir, ante el juez de faltas. El juez de faltas puede conceder o rechazar ese recurso. Si lo rechaza, todo sigue igual, diría la canción, ¿sí? Y tengo que pagar. Ahora bien, ¿me tengo que quedar de brazos cruzados si el juez lo rechaza? ¿O me puedo ir, o puedo irme en queja? Podría irme en queja, por ejemplo, pero no se llama recurso en queja, sino que tengo que presentarme ante la Cámara Correccional, ante los juzgados correccionales para poder continuar con el procedimiento. Recuerden esto, tengo únicamente 2 recursos para interponer, el de nulidad y el de apelación. Yo sé por qué se los digo, que tienen que recordarlo. Nulidad y apelación. Puedo interponer uno o puedo interponer los 2. Y lo voy a interponer ante el mismo juez que me dictó la sentencia. El juez me puede conceder o rechazar el recurso. Si me lo concede el recurso, el juez lo que va a hacer es lo va a conceder con un efecto suspensivo y lo que va a hacer, ¿qué es suspensivo? Me va a suspender la sanción, ¿sí? Es decir, si la sanción fue la de multarme y además mantenerme la clausura, lo que se me va a suspender es la clausura. No voy ni a pagar la multa y voy a levantar la persiana de mi comercio y voy a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque en definitiva, a través de ese recurso concedido por el juez de faltas, quien me lo va a resolver va a ser la justicia ordinaria. ¿A través de quién? Del juzgado correccional. Lo que hace la justicia de faltas es elevar ese recurso ante la Cámara para que sortee el juzgado correccional. Una vez sorteado el juzgado correccional, se remite las actuaciones al juzgado, la Cámara remite las actuaciones al juzgado correccional y allí se continúa el procedimiento. En cuanto, básicamente, eso es lo que me interesa que sepan desde el lado de comercio. También sepan, ¿sí?, que en un comercio no solo se puede clausurar, puede haber otras accesorias más que comúnmente llamamos. Puede haber un secuestro de mercadería, puede haber un decomiso de mercadería. Y ahora les voy a ejemplificar el por qué a veces requiero de un testigo para el acta de comprobación. ¿Qué es lo que suele suceder o qué es lo que últimamente viene sucediendo, al menos dentro de lo que es el partido de Almirante Brown? Hay muchos decomisos. ¿Ustedes saben lo que es un decomiso? ¿Qué se decomisa? Lo que se decomisa es mercadería, básicamente. Y lo que se secuestra son herramientas. Entonces, supónganse, puede haber un decomiso en un supermercado. Va el inspector a un supermercado, pide el acta, el comercio está habilitado, tiene las libretas sanitarias, tiene el matafuego al día, todo fenómeno. Pero resulta ser que el inspector va a la góndola y se encuentra con que hay yogures vencidos, pastas vencidas, tapas de pascualina vencida, mercadería vencida. Lo que hace el inspector es labra un acta y decomisa la mercadería. Y me tiene que aclarar en el acta de decomiso por qué me decomisa la mercadería. Ahí me tiene que informar, decomiso la mercadería porque no estaba apta para consumo, o decomiso la mercadería porque cuando le pedí la boleta de procedencia al comerciante, el comerciante no tenía la boleta de procedencia. Pero la mercadería está apta para consumo. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que esa mercadería, en el caso de que no requiera frío, por ejemplo, puede ser cargada en una camionetita común y esa mercadería, al no tener boleta de procedencia, puede ser donada por el municipio a determinados comedores y demás.
Ahora, si estamos hablando de mercadería que requieren de frío, obviamente que ya es otra cosa. Supónganse que esa mercadería está vencida. Bueno, a ver, no la voy a donar. Esa mercadería se destruye, se ordena la destrucción. La destrucción la hace en términos generales y en principio mayoritariamente la hace la misma dirección de inspección, ¿sí? Pero el juez y la dirección de inspección le notifica al juez que decomisó determinada mercadería y que la destruyó. ¿Por qué? Porque el juez lo que tiene que hacer es confirmar ese decomiso y confirmar esa destrucción. Tanto las clausuras como los decomisos y como los secuestros, el juez, una vez que recibe el acta, tiene 24 horas para ratificar esa clausura, ese decomiso o ese secuestro. Es importante que sepan que tiene 24 horas para ratificar lo actuado por los inspectores. ¿Por qué digo que es importante que lo sepan? Porque esa ratificación fuera de esas 24 horas me hace nulo el procedimiento. Entonces, si el día de mañana viene un vecino y les dice, me clausuraron el comercio, ustedes cuando se presenten a hacer la defensa en el Tribunal de Faltas, lo primero que van a tener que pedir en la causa es la ratificación. Quiero ver si esa clausura o ese decomiso fue ratificado dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del acta. Si el acta es con fecha 6 de noviembre y se me ratificó el 9, el procedimiento es nulo porque me pasaron las 24 horas. Tiene que estar ratificada o el mismo 6 o el 7. ¿Sí? Yo les decía que a veces es necesario los testigos. ¿Por qué es necesario los testigos? Porque los decomisos, por ejemplo, ¿saben dónde se dan mucho? En lo que es venta en la vía pública. ¿Sí? Tenemos miles de casos de esos. No sé, hoy en la actualidad, por todo lo que estamos viviendo, ustedes se van a encontrar con personas vendiendo maples de huevos o frutillas o lo que sea. Entonces, claro, para el inspector y le dicen, a ver, habilitación en la calle no va a tener, pero mínimamente lo que le va a pedir es la boleta de procedencia. En términos generales no tienen boleta de procedencia. Entonces, ¿qué hacen los inspectores? Decomisan esa mercadería. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en lo que es vía pública, tratamos desde el tribunal de solicitarle al inspector que haga bien su trabajo. Y en este caso es darle la participación de mínimo 2 testigos, que observen cómo se realizó el procedimiento de decomiso. ¿Sí? Les dije cómo es el procedimiento en sede según el decreto 8751, que es la parte comercial. Lo mismo va a suceder en el caso de aguas servidas, que yo les dije, o ramas. Para hacer la poda hay que solicitar un permiso. No se puede podar en cualquier parte del año, en cualquier época del año. Hay fechas determinadas. Va a depender de la municipalidad. Sale a través de ordenanzas. Me tengo que notificar y me tengo que anoticiar de qué ordenanza municipal me indica el plazo para poder realizar la poda. También tengo ciertas condiciones, si podo árboles o de la calle o árboles internos dentro de mi propiedad, esas ramas tienen que estar hechas, las tengo que atar en paquetitos, tienen que tener 1 metro de largo y no tienen que superar, no sé si alrededor de 20 ramas, una cosa así, dependiendo del grosor. Aunque muchos se rían, realmente es así, ustedes dirán, van a haber tirado un montón de ramas, van a haber, bueno, eso es lo que conlleva una sanción, eso es lo que conlleva después tener que pase el inspector por la puerta y les termine labrando un acta. ¿Por qué? Porque no cumplieron. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes sabían que para podar había una fecha? ¿Cuántos de ustedes saben que para sacar las ramas tienen que estar en paquetitos de 20 ramas de 1 metro? Nadie, no lo saben, ¿sí? No lo saben. Entonces, claro, podo cuando quiero o cuando puedo, porque en realidad la poda es carísima, ¿sí? Entonces podo cuando puedo, cuando quiero, ¿y qué hago con las ramitas? ¿Un asado? Sí, 1 o 2 asados, después ¿qué hago con el resto? Las tiro. Bueno, tengo que cumplir con esos requisitos. Si yo no cumplo con esos requisitos, es muy probable que me pase un inspector por la puerta y me termine sancionando. Bueno, la multa, lo mismo, no va a ser un arresto por eso.
pero en términos generales va a ser pecuniario, me van a multar económicamente, me van a aplicar un módulo, 2 módulos, más o menos, dependiendo. Obviamente que las sanciones, cuando yo les dije que van en módulos, la ordenanza establece la cantidad de módulos, no es caprichosa ni arbitraria, ¿sí? Es decir, a mí lo que la ordenanza dice es, a ver, para un 23, un artículo 23, que es la falta de comercio, me dice que puede ir de entre 5 a 100 módulos. Vuelvo a repetirles, chicos, esa es la ordenanza del partido de Almirante Brown. Cada municipio tiene su ordenanza, pero mi partido te dice que frente a una falta de habilitación va de 5 a 100 módulos. Eso le da la posibilidad al juez de que el juez les diga a ustedes, los sancione a ustedes con 5, 50, 25 o 100 módulos. ¿Sí? Entonces, tengo un margen. El juez siempre va a tener un margen para poder aplicar. ¿Sí? No, ahí leí un toquecito así que vi. ¿La poda es más cara en las determinadas épocas? Sí, obviamente, siempre. Los valores fluctúan constantemente, pero en lo que respecta a la sanción, no. En lo que respecta a la sanción, no es que porque podaste en enero te sale más cara la multa que si hayas podado en mayo. No. La poda es cara porque en sí es caro podar. Bueno, entonces, eso desde el lado comercial. Yo les dije que es en módulos, les dije cómo es el procedimiento, les dije que el proceso es oral, pero que me puedo ejercer mi defensa, con documentación, cuáles son las sanciones, cuáles son los recursos, eso desde el lado comercial, ¿sí? O desde el lado, mejor dicho, del decreto 87, desde el código de faltas, 8751. Ahora vamos a lo que es tránsito, porque no vamos a llegar si no. Sí, no vamos a llegar. 2 leyes. La nacional y la provincial, les reitero las leyes, la 24449 es la ley nacional y la 13927 es la ley provincial. La provincial adhiere a la nacional. En esas leyes, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar no solamente la enumeración de todas las faltas, sino también vamos a encontrarnos con los distintos tipos de sanciones. Vamos a tener faltas leves y faltas graves. Dentro de las faltas leves vamos a encontrarnos simplemente un mal estacionamiento común. ¿Sí? Sí, repito, 24449 es la ley nacional y 13927 es la ley provincial. Dentro de esas leyes, como les dije, no solo van a estar las faltas, sino también la tipificación. De nada, Romina. Sino no solamente las sanciones de las infracciones. Tenemos faltas leves y faltas graves. Una falta leve, por ejemplo, es como les dije, un mal estacionamiento común. Y una falta grave vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? Al ser una falta leve va a tener una sanción leve y al ser una falta grave va a tener una sanción grave. Ahora bien, vamos a tener también una sanción y una pena principal y también vamos a tener una pena accesoria, ¿sí? La pena principal o la sanción principal dentro de lo que son las leyes de tránsito, vamos a tener la multa, vamos a tener un sobreseimiento. Vamos a tener también la prescripción, vamos a tener la nulidad también de las actas, ¿sí? Y en determinados casos puede llegar a haber algún tipo de amonestación, pero en términos generales no se da. Entonces, las fundamentales, multa, sobreseimiento, como penas principales, y como penas accesorias vamos a poder tener la de la inhabilitación. ¿Dónde se aplica la inhabilitación? En 2 faltas sumamente gravísimas, ¿sí? Que van a ser semáforo rojo y alcoholemia. Y esa inhabilitación
siempre es por un plazo. En el caso de lo que es alcoholemia, la inhabilitación va a depender de la graduación alcohólica, ¿sí? Cuanto mayor es la graduación alcohólica, mayor va a ser el plazo. Hoy por hoy, ¿sí? Eso tuvo una modificación y el plazo mínimo para una inhabilitación es de 3 meses. Así sea una alcoholemia muy pequeña, el plazo mínimo es de 3 meses. ¿Qué sucede con la inhabilitación? Voy a tener que retener la licencia. ¿Sí? El inspector de tránsito sale a la calle y puede observar que un auto está mal estacionado. En ese caso, no va a esperar a que venga el dueño del auto. Lo que va a labrar es un acta de comprobación a través de un sticker. Calculo que alguno de ustedes en algún momento se encontró con un sticker pegado en el auto y si no lo tuvieron, buenísimo, lo felicito. Pero es muy común que suceda. Entré a comprar, fueron 2 segundos nada más. Sí, pero señor, usted tapó la rampa de discapacitado. Bueno, pero fueron 2 segundos nada más. No se puede tapar la rampa de discapacitado. Bueno, señor, usted estacionó en la entrada de un garage. Bueno, pero fue... ¿Cuánto tardé? 2 minutos. Sí, pero le tapó la entrada al señor, que se le descompuso a la señora y no pudo sacar el auto. Entonces, por más que, digo, estas son las defensas típicas de todos, ¿sí? Es 2 segundos. ¿Cuánto? Por tanto tengo que pagar por haber estacionado acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el inspector? Deja el sticker, ¿sí? El sticker tiene un número de acta que tiene que ser igual al acta que él va a completar, patente y la fecha. Eso tiene que tener el sticker. Ahora, ¿qué va a hacer el inspector? El inspector va a llegar a su oficina o a la dirección de tránsito y o él o la persona encargada lo que va a hacer es, tienen acceso a el registro de automotor, entonces piden informe de dominio. Por patente pido informe de dominio y de ahí saco los datos. Con esos datos confecciona el acta. ¿Sí? A una compañera la multaron y ella estaba dentro. Puede ser. A ver, no se multa a la persona. Se multa al auto. Si tu compañera estaba dentro del auto, que estaba estacionado, tapado una rampa, y a ver, salvo que tengas un inspector recopado que te diga, retírate porque te hago la multa, hay otros que no te avisan y te labran el acta igual. Si estás vos adentro del auto, es muy probable que te labren el acta solicitándote los datos y te entreguen copia del acta, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder cuando no estoy en el auto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Sí, estaba tapando una rampa y bueno, ahí está. ¿Qué es lo que va a suceder si no estoy? Porque bajé a la farmacia 2 segundos, me deja el sticker. El inspector entra a tránsito, pide un informe de dominio y de ahí saca todos los datos para poder labrarme el acta. El acta esa, puede suceder eso como lo otro, puede suceder que estén en operativo, ustedes pasen con el auto, el inspector los pare y les pida la documentación del auto. Fundamental de la documentación y la documentación primaria que les tienen que solicitar, licencia de conducir, BTV y seguro, ¿sí? Eso es fundamental. Y cédula, perdón, ¿sí? Licencia, cédula, seguro y BTV, son las 4 cosas importantes que me tienen que les van a pedir, con lo cual eso traten siempre de tenerlo vigencia. A modo de comentario les informo que desde febrero del año 2020, ¿sí? Todas las licencias de tránsito, desde febrero de 2020 hasta el 31 del 2020 son prorrogadas, los vencimientos son prorrogados por 1 año. Esto lo dispuso la provincia. Esto es a modo de comentario para que lo vayan sabiendo. Así que no se maten si de repente están pensando que, uy, se me venció el 3 de agosto la licencia. ¿Qué hago? Bueno, sepan que desde el 3 de agosto del 2020 mi licencia va a tener una validez prorrogada por 1 año más, ¿sí? Es decir, que hasta el 3 de agosto del 2021 mi licencia
va a tener vigencia. El plazo de la BTV también se corrió, exactamente. Se meten en BTV y ahí les va a indicar, ¿sí? Que si su BTV venció en marzo, se prorrogó para tal. Y así con los meses sucesivos. Las direcciones de tránsito no están, ahí leí que decían, no están renovando los registros. Imagínense que llevamos muchos meses de pandemia y entonces hay muchas licencias vencidas. Entonces, es mucho el trabajo que tienen para hacer la renovación, y como la provincia tiró esta prórroga del año, hoy en la actualidad, al menos lo que es Almirante Brown, los registros vencidos en febrero, marzo y abril les están dando turno para poder ir renovándolo muy cómodamente, ¿sí? Pero los registros que se vencieron, ¿sí? Posteriores a esos, no. Las multas corren hasta el 31 de diciembre, no. Si me hicieron una multa por BTV o si me hicieron una multa por licencia, por registro vencido, dentro de febrero al 31 de agosto no corresponde, ¿sí? Porque están prorrogadas tanto los vencimientos de licencias de conducir como los de la BTV. Entonces, no corresponde ni que me hagan una multa porque tengo vencido el registro ni porque tengo vencida la BTV. Sepa que tienen la aplicación Mi Argentina, ¿sí? Y que dentro de la aplicación Mi Argentina ustedes pueden tramitar no solamente su documento, sino que también allí tienen, sí, un año, dije, están prorrogados por un año los vencimientos. Dentro de la Argentina, todos los adultos que tienen un registro también por un año, sí. Voy contestando preguntas a medida que voy viendo, algunas por ahí se me escapan, porque si contesto me pierdo. De nada, Guillermo. Sepan que, bueno, yo les dije que por licencia y por BTV hoy no podrían estar realizándoles multas porque los plazos de estos fueron prorrogados. El de la aplicación de Mi Argentina, ¿sí? Bájensela, si no la tienen es buenísimo, ahí pueden tramitar, tienen su DNI en la aplicación, el seguro del auto, BTV todavía no incorporó esa aplicación, y tienen la cédula. Consejo, si tienen la aplicación, saquen foto, hagan captura de pantalla de la licencia de conducir, de el seguro, de la cédula, y ténganlo con captura de pantalla en el celular. ¿Por qué? Porque yo, inspector, los paro, no tienen internet y no lo tienen en papel, no me voy a quedar 2 horas a que ustedes tengan internet para que puedan entrar en la aplicación y mostrarme el seguro, ¿sí? Entonces, ustedes van a la captura de pantalla y me lo muestran. Y yo como inspector, como es digital, ¿sí? Corroboro la vigencia del mismo y no siga viaje, no labro ningún acta. Y además, ¿por qué sirve esto? Porque yo, ¿sí? Integrante del juzgado de faltas, sí, los registros profesionales también entran. Pero ojo, porque hay organismos o hay empresas, ¿sí? Que no los dejan trabajar con registros vencidos. Por más que la provincia les haya dado un año de prórroga, no los dejan trabajar. Entonces ahí es la empresa quien se tiene que hacer cargo de la tramitación de esos registros de sus empleados en el municipio. ¿Cómo? Que se ocupe el dueño de la empresa, la multa de radares, son fotomultas, no me quiero ir perdiendo, pero yo sabía que este tema iba a tratar, me suele suceder que me matan a preguntas porque claro, todo el mundo quiere saber, pero yo quiero que ustedes tengan la práctica. Radares, pero se da generalmente en rutas, yo tengo 7 multas, me quiero morir, bueno, puede suceder. Los radares generalmente se dan en rutas, o en avenidas. En avenidas más que nada son las fotomultas y los radares más que nada en rutas. Lomas de Zamora, por ejemplo, tiene muchísimo, se maneja mucho con lo que es fotomulta.
¿sí? Se maneja muchísimo con fotomulta. Almirante Brown, nosotros tenemos en Almirante Brown fotomultas, pero a ver, no son de Almirante Brown las fotomultas, así que si alguno es de Almirante Brown y le llegó una fotomulta, van a ver que arriba dice Municipalidad de Almirante Brown. Bueno, el juzgamiento no está a cargo de la justicia de faltas de Almirante Brown, ¿sí? Porque la fotomulta pertenece a provincia. Es un acuerdo de provincia con el municipio en donde el municipio le permitió provincia poner la cámara. Por lo tanto, la fotomulta le corresponde a provincia, ¿sí? La sanción le corresponde a provincia. Y al ser de provincia, el juzgado interviniente es La Plata. Si tengo multas, ¿puedo renovar registro? No vas a poder renovar registro. Las multas tienen que ser abonadas para poder renovar el registro, ¿sí? Otra de las cosas que tienen que saber, los juzgados, las direcciones de tránsito, las direcciones de tránsito, pero en realidad lo que respecta a lo que es multas, se trabaja en forma paralela con el RUIT. ¿Qué es el RUIT? El RUIT es el Registro Único de Infractores de Tránsito. En nuestro caso está en La Plata. Registro Único de Infractores de Tránsito, RUIT. ¿Qué hace el RUIT? El RUIT lo que va a hacer es va a recepcionar todas las multas consideradas graves. ¿Cuáles son las multas graves? Aquellas en donde o me hayan retenido la licencia o me hayan secuestrado el vehículo. ¿Cuándo sucede esto? Va a suceder en un caso de alcoholemia, que me vayan a secuestrar el vehículo, cuando cruce un semáforo en rojo, cuando no tenga la BTV, cuando no tenga el seguro, cuando no cuente con cédula. Esas son faltas graves. Entonces, la Dirección de Tránsito está facultada a poder retenerme la licencia o secuestrarme el vehículo. ¿Puede hacer las dos cosas? Sí. Me puede retener licencia y me puede secuestrar el vehículo. ¿Qué sería lo lógico? Que si no tengo seguro y si no tengo BTV, o una cosa o las dos, o no tengo ninguna de las dos cosas, lo lógico sería que me secuestren el vehículo, porque se supone que sin seguro y sin BTV no tendría que estar conduciendo. Pero estamos en Argentina y este es el mundo del revés. Entonces, dependiendo del inspector, o me secuestran el auto o me retienen el registro. Si tienen la posibilidad de ponerles una sonrisa y decirle al inspector, no me secuestres el auto, te doy la licencia. Hagan eso, que les retengan la licencia, ¿sí? Que les retengan la licencia y no que les secuestren el vehículo. ¿Por qué? Porque el hecho de secuestrarles vehículos implica que no solamente vayan a tener que pagar una multa, sino que después van a tener que pagar lo que se llama estadía y acarreo. Muy bien, Norberto. Y la estadía y acarreo es diaria, corren los días. Y es carísimo, carísimo, ¿sí? A veces hay personas que vienen y dejan las motos, porque dicen, entre la multa que tengo que pagar y la estadía y acarreo que me cobra tránsito, me sale todo lo que tengo que pagar es 2 veces el valor de la moto. Quédense la moto. No voy a pagar ni estadía ni acarreo. Te pago la multa, que eso me habilita que me puedas dar un libre deuda para poder sacar mi registro, si quiero, pero la multa te la regalo. Porque no voy a pagar tanta plata para recuperar esa moto, porque con esa plata me compro 2 motos. ¿Sí? Entonces, si tienen la posibilidad, vuelvan con el inspector. En cuanto a, por favor, el vehículo no te doy la licencia, porque por la licencia ustedes no pagan estadía de acarreo, solamente vienen y pagan la multa. Ahora, para que yo les devuelva la licencia, me van a tener que pagar el 100% de la multa. La ley es clara al respecto y lo dice, ¿sí? Para devolver la licencia hay que abonar la totalidad de la multa. ¿Está? El procedimiento también es oral, pero es escrito también, ¿sí? Mayoritariamente las audiencias son orales, porque lo que se trata es de resolver y despachar rápido, pero en materia de tránsito el procedimiento es escrito también, ¿sí? Si tanto sea oral o tanto sea escrito, tengo la posibilidad de ejercer mi defensa. Lo mismo, me van a citar, ¿sí? Cuando llega el acta labrada por el inspector, ¿sí? Ahora voy con el tema de los vencimientos. No existen más los vencimientos a 2 años. Ahora
los vencimientos de las multas es a los 5, porque se trató de llevar esos vencimientos a los vencimientos del registro. Saben que los registros se renuevan cada 5 años, entonces llevaron los vencimientos de las multas a 5 años. ¿Para qué? Para tenerlos abrochados y que entonces me paguen la multa sí o sí, porque si no me pagas la multa, no te doy el libre deuda, y si no te doy el libre deuda, no vas a sacar el registro. ¿Sí? Entonces, el inspector labra el acta, sea que me haya parado, me haya pedido la documentación y no la tenga, entonces me retuvo la licencia. Si me retuvo la licencia, no me voy a quedar en mi casa de brazos cruzados esperando a que me llegue la citación. No. A los 2 días o al día siguiente voy a estar ahí parada firme en el tribunal queriendo de que me devuelvan la licencia, ¿sí? Pero supónganse que ni me secuestraron el auto ni me retuvieron la licencia. Fue simplemente una falta común, ¿sí? Salí de comprar del almacén y me encontré el sticker. Entonces es un mal estacionamiento. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a ir al juzgado puedo ir al juzgado a decir, me encontré este sticker pegado en el auto, quiero saber de qué se trata, o en ese caso sí puedo esperar a que me notifiquen. Consejo, espero a que me notifiquen. ¿Por qué voy a esperar a que me notifiquen? Porque voy a jugar con el plazo de notificación. ¿Sí? Hay 60 días desde que llega el acta al tribunal, ¿sí? Hay 60 días hábiles para cursar la notificación. 60 días hábiles para cursar la notificación. Recuerden el plazo. Yo sé por qué se los digo. ¿Está? 60 días hábiles para cursar la notificación. Me llega la notificación, me presento en el tribunal. ¿Sí? Y si es de otro municipio, ¿qué? La persona, por el tema de los plazos, entiendo que estarás preguntando por eso. Bien, bien. Ahí entramos en otra cosa más rara. A ver, obviamente que esos plazos se pueden correr. La primera notificación va a ser dentro de los 60 días, pero después, vencidos a 60 días, tengo 30 días más para liberar la segunda notificación, ¿sí? Pero si yo vivo en otro partido, y tengo que notificar, supónganse que ustedes vinieron a visitar a su tío Almirante Brown, pero viven en Tierra del Fuego, ¿sí? Y se bajaron a comprarle una vallaspirina al tío en la farmacia. Y cuando vinieron se encontraron con que tenían el sticker. Y mañana se están volviendo a Tierra del Fuego. No tengo tiempo de ir al juzgado a resolver eso. Entonces me voy a mi provincia. Me va a llegar a mi casa, a Tierra del Fuego, la cédula de notificación. ¿Por qué? Porque mi auto está registrado en Tierra del Fuego. Entonces, el inspector, al pedir el informe de dominio, va a saltar mi domicilio, ¿sí? Y me va a llegar la cédula a mi domicilio, Tierra del Fuego. Y me va a decir que en 72 horas me tengo que presentar. ¿Cómo hago para venir de Tierra del Fuego a Almirante Brown en 72 horas? Primero, una cuestión de plata. Segundo, una cuestión de tiempo, al menos que me tome un avión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Buscar un mail, alguna alternativa, teléfono, fax, o bien puedo, a través de un correo, que la mayoría ahora lo están haciendo, que es la notificación electrónica, ¿sí? Efectuar mi descargo por mail y solicitar una prórroga de jurisdicción. Puedo decirle, yo no voy a viajar porque mi domicilio es en Tierra del Fuego y yo esporádicamente estuve en Almirante Brown. Entonces, si me quieren juzgar, remitan las actuaciones al juzgado de faltas que me corresponden por mi domicilio y voy a solicitar una prórroga. Para poder hacer eso, lo primero que tengo que averiguar es si
hay convenio entre las provincias, no solo entre las provincias, sino entre los municipios. Yo vivo en Tierra del Fuego, pero pertenezco al municipio de... No conozco ningún municipio de Tierra del Fuego, así que voy a inventar uno. Al municipio de Incayuyo. Yo tengo que saber si Tierra del Fuego con Buenos Aires tiene el convenio de prórroga. Y si después Incayuyo me va a recibir la causa que Almirante Brown le remita. En ese caso, Almirante Brown, cuando llegue el descargo, yo desde Almirante Brown voy a ver si voy, primero, si está dentro del convenio, si tengo ganas de mandárselo. Porque no estoy obligado. Puedo juzgar tranquilamente la falta vos la falta la cometiste acá. Entonces yo voy a sancionarte desde acá. ¿Por qué? Porque si yo te la remito allá, te vas a sancionar Incayuyo. ¿Y con quién se va a quedar la plata de la multa? Incayuyo. Y yo perdí plata. Los municipios no quieren hacer eso. No utilizan las prórrogas. Y además juega mucho el tema del convenio. ¿Tá? Ahí me apareció el doctor Maciel, así que me va a echar en cualquier momento, pero yo no le voy a hacer caso porque quiero terminar con este tema. En la parte de tránsito, lo mismo, el procedimiento, como les dije, en su mayoría es oral, pero lo vamos a poder hacer escrito adjuntando la prueba que considere necesaria para ejercer mi defensa, ¿sí? Supónganse que estacioné una prueba lógica o razonable, estacioné en la puerta de una clínica. Si son de zona sur, conocerán la clínica Espora. Estacioné en la puerta de clínica Espora y entré. Vino el inspector, me hizo una multa. Bueno, yo voy a ir a la clínica y voy a llevar, ¿sí?, el certificado de nacimiento de mi hijo. Estaba con trabajo, nació ese mismo día. ¿Qué va a hacer el juez de falta? Me va a sobreseer, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue una emergencia, ¿sí? Hablo de un embarazo como cualquier otra, alguna afección, ¿sí?, que haya. En tanto y en cuanto yo pueda demostrar del por qué estacioné en la clínica, seguramente la sanción va a ser de sobreseimiento. Les dije que también las sentencias, o no les dije, lo mismo va a suceder si la sentencia, me allano al pago de la sentencia, dentro de lo que es tránsito tengo los pagos voluntarios, en comercio no existe el pago voluntario. ¿Qué significa eso? Que en lo que es tránsito puedo pagar voluntariamente al reconocer la multa el 50%. Quiere decir, por ejemplo, y aparte otra de las cosas, les dije que en comercio la sentencia es en módulos, en tránsito la sentencia es en UF. ¿Saben lo que son UF? Las UF son unidades fijas. ¿De dónde surge la unidad fija? La unidad fija es el valor del litro de nafta super de la provincia. ¿Esto qué significa? Que si me aumenta la nafta, me aumenta la multa. Entonces, si me regulan 300 unidades fijas para pagar de multa, hoy, 6 de noviembre, y voy a pagar la multa el 15 de diciembre, si la nafta el 15 de diciembre me aumentó la multa. Entonces, cuando sepa que tengo que pagar, trato de abonar lo más rápido posible, porque como estamos hoy, la nafta aumenta cada 2 días. Entonces, trato de cancelar lo más rápido posible para que no me aumente la multa, ¿sí? Me quedó pendiente lo del RUIT. Yo les dije que el RUIT es el Registro Único de Infractores de Tránsito. ¿Qué va a hacer el Registro Único de Infractores de Tránsito? Va a registrar todas las multas que considere graves. ¿Quién lo hace? La misma Dirección de Tránsitos. ¿Cuáles son las multas graves? Alcoholemia, retenciones de licencias y vehículos secuestrados. Con lo cual, si yo juzgado de faltas, cuando tengo que devolver una licencia, esa acción, ¿sí?, de devolución de licencia, la tengo que levantar del RUIT, así se llama. ¿Qué significa levantar? Le tengo que anoticiar al RUIT que ya te devolví la licencia, para que te saquen del sistema. Porque al estar en el RUIT, te encontrás inhabilitada para poder renovar tu registro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se trabaja en forma paralelo, Dirección de Tránsito con el RUIT, que es provincial. Y el juzgado de faltas también con el RUIT, para notificar el juzgado de faltas al RUIT
que ya se le devolvió o el vehículo o la licencia de ese infractor por haber abonado la totalidad de la multa. Puedo estar de acuerdo con la sentencia de tránsito o no. En el caso de que esté de acuerdo, me allano al pago voluntario. ¿Qué significa? Que si tengo una multa de 8.000 pesos para pagar, voy a abonar el 50%. Voy a pagar solo 4.000. Abono los 4.000 y si fue una causa común en donde no tengo ni licencia retenida ni vehículo secuestrado, esa causa se archiva. Si tengo licencia retenida, abono ese 50%, que para mí va a ser la totalidad de la multa, porque estoy reconociendo que no tenía la BTV al día o el seguro al día, abono el 50% porque es mi pago voluntario, pero lo abono íntegramente y con eso a mí me devuelven la licencia. Y ahí automáticamente archivan la causa. Y al archivar la causa, anoticio al RUIT de que ya le devolví la licencia. Puedo no estar de acuerdo con la sentencia, entonces tengo la posibilidad de apelar. ¿Cómo apelo? A través de un recurso de apelación. ¿Dónde lo voy a interponer ese recurso? En el mismo órgano que me dictó la sentencia, es decir, ante el mismo juez de faltas. El juez puede concederlo o rechazarlo. Si lo concede, lo va a elevar. ¿A dónde lo va a elevar? Nuestro órgano superior, ¿sí?, para el recurso de apelación es el juzgado de paz, en tanto y en cuanto el partido cuente con un juzgado de paz. Almirante Brown cuenta con juzgado de paz, pero Lomas de Zamora no. Calculo que cuando vieron justicia de paz, habrán visto que la creación de la justicia de paz corresponde solamente a aquellos partidos que no sean cabecera departamental, ¿sí? Entonces, Almirante Brown no es cabecera de departamento judicial. Entonces tiene juzgado de paz. Lomas de Zamora no tiene juzgado de paz, porque tiene departamento judicial. Entonces, en el caso de Lomas de Zamora, la instancia superior para recibir ese recurso de apelación directamente va a ser la justicia ordinaria, el juzgado correccional de Lomas de Zamora. En el caso de los partidos que tengamos justicia de faltas, la instancia que va a resolver ese recurso va a ser el juzgado de paz, ¿sí? El juzgado de paz puede conceder o rechazar ese recurso, ¿sí? Y si lo concede al recurso, verá si le hace lugar o no. Si le hace lugar, lo que va a tener que hacer es indicarle al juzgado de faltas que va a retrotraer la sentencia, porque le va a decir no corresponde la multa. Entonces, el juzgado de faltas vuelve el expediente al juzgado de faltas y el juzgado de faltas deberá sobreseer a esa persona y hacerle la devolución de la licencia. ¿Por qué? Porque la instancia superior dijo que no correspondía la multa. O puede confirmar la sentencia del juzgado de faltas. En el caso de que la confirme, vuelve el juzgado de faltas, le notifica al infractor de que confirma la sentencia del juzgado de faltas, el expediente vuelve a la justicia de faltas y allí se hace el apercibimiento de la multa, se cobra la multa y además, una vez cobrada la multa, se hace el libramiento o la devolución de la licencia. Creo en principio no haberme olvidado de nada. Lo que me interesó que sepan o cositas que quiero que sepan es básicamente todo lo que les pude dar. Siempre van a quedar cosas en el tintero, como se dice, para que ustedes tengan, pero lo más importante lo sacan de ahí o de lo que les pude dar. No obstante, sepan que van a profundizar de la 24.449, que es la ley nacional, y desde la 13.927, que es la provincial, y del decreto ley 8751/77 para lo que es el procedimiento en materia de justicia, del procedimiento de faltas desde el lado comercial. Mismo en ese decreto está todo lo que yo le dije, cómo se elige un juez, cómo la duración en el plazo, en el puesto, en el cargo, cómo se remueve un juez y demás, ¿sí? Encuentran todo el procedimiento. Pero quise